Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, rebosantes de energía, porque hoy les traigo un tema que créanme, los va a fascinar. Vamos a adentrarnos en la vida de un hombre que para muchos, es mucho más que una cara bonita, un verdadero ícono, un artista que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar a fondo de Can Yaman. Y no solo eso, vamos a desentrañar un misterio que ha despertado curiosidad y admiración, la asombrosa razón por la que este hombre, que aparentemente lo tiene todo, tomó una decisión que desafía las expectativas: rechazar una herencia millonaria. ¿Intrigados? Yo también lo estaba cuando me enteré. Me pasé horas investigando, leyendo, analizando cada detalle para traerles una visión completa y profunda. Así que prepárense para un viaje a través de la vida de este hombre, para conocerlo un poco más allá de las cámaras, los focos y el brillo de la fama. Vamos a sumergirnos en su historia, desde sus inicios hasta el momento crucial de su decisión. Y por supuesto vamos a explorar las posibles motivaciones, las implicaciones y el impacto de este gesto. Pero antes de que nos lancemos de lleno en la vida de Can, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos y por supuesto, darle me gusta a este vídeo si les gusta. Su apoyo es fundamental. Can Yaman, un fenómeno global. Can Yaman, para quienes aún no lo conocen, es un actor turco que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un fenómeno global. Su rostro es reconocible en prácticamente cualquier rincón del planeta, y sus interpretaciones han cautivado a millones de espectadores. Su ascenso a la fama no fue repentino, fue el resultado de años de dedicación, talento innato y una innegable capacidad para conectar con el público. Su carrera actoral despegó con series turcas que rompieron récords de audiencia, tanto en su país natal como a nivel internacional. Series como Dolunay, donde compartió pantalla con la talentosa Özge Gürel, lo catapultaron a la fama. La química entre ambos actores y la cautivadora historia de amor conquistaron a la audiencia, marcando el inicio de una trayectoria ascendente. Pero fue con Erkencikus donde Can Yaman alcanzó la cima de la popularidad. En esta serie su interpretación de Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático y rebelde, lo consagró como un ícono de la televisión. La serie fue un éxito rotundo y su popularidad se extendió por todo el mundo, especialmente en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Su interpretación le valió numerosos premios y reconocimientos, consolidando su posición como uno de los actores más prometedores de su generación. Más recientemente, Can Yaman ha continuado sorprendiendo a su público con proyectos ambiciosos y desafiantes. En By Jane, demostró su versatilidad al interpretar a un hombre moderno y romántico. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar su participación en Sandokan, la adaptación de la icónica novela de Emilio Salgari. Esta serie, filmada en Italia, marcó un hito en su carrera, ya que le permitió mostrar su talento a un público aún más amplio y demostrar su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y géneros. Pero Can Yaman no es solo un actor talentoso, es un artista completo. Su carisma, su físico, su dedicación al trabajo y su compromiso con sus fans lo han convertido en un auténtico fenómeno de masas. Es un hombre que irradia energía, que se entrega por completo a cada proyecto y que siempre busca superarse a sí mismo. Más allá de la fama, la personalidad de Can Yaman. Lo que realmente me fascina de Can Yaman es su personalidad. Es un hombre con los pies en la tierra, a pesar de la fama que le rodea. Es comprometido con sus valores, con una determinación admirable y una actitud que inspira respeto y admiración. Es un hombre que no se deja llevar por las luces y las cámaras, que mantiene una conexión auténtica con su público y que utiliza su plataforma para defender causas que le importan. Can Yaman no es solo un rostro bonito, es un hombre con una inteligencia notable y una visión clara de su futuro. Es un hombre que ha estudiado, que se ha preparado y que ha trabajado duro para alcanzar sus sueños. Es un hombre que no se conforma con la fama, busca trascender, dejar una huella positiva en el mundo. Y es precisamente esta personalidad, esta forma de ser, lo que nos lleva al tema central de este vídeo, la sorprendente decisión de rechazar una herencia. Los orígenes, formación y pasiones. Para entender completamente el porqué de esta decisión, es necesario remontarnos a los orígenes de Can.
nació en Estambul, Turquía, el 8 de noviembre de 1989. Desde pequeño mostró un interés innato por el mundo del espectáculo y la interpretación. Sin embargo, la vida de Can, como la de muchos, tomó un rumbo inesperado. Antes de dedicarse por completo a la actuación, Can estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe, una de las universidades más prestigiosas de Turquía. Esta elección, como es de imaginar, estuvo influenciada por las expectativas familiares. La idea de un joven abogado con un futuro prometedor en el mundo legal era algo que muchos padres turcos anhelan para sus hijos. Imaginemos la presión. Una carrera considerada tradicionalmente exitosa, un camino seguro hacia la estabilidad económica y el reconocimiento social. Pero la pasión de Can por la actuación era más fuerte que cualquier otra cosa. Su corazón latía con fuerza por los escenarios, por las cámaras, por la posibilidad de dar vida a diferentes personajes, de emocionar al público y de contar historias. Después de graduarse como abogado, Can trabajó durante un tiempo en el campo legal. Sin embargo, la pasión por la actuación lo seguía llamando. Y finalmente tomó una decisión crucial: dejar de lado la seguridad y el prestigio de una carrera establecida para seguir su verdadera vocación. Este fue un paso valiente. Abandonar una carrera prometedora para perseguir un sueño en un mundo tan competitivo como el de la actuación requiere coraje, determinación y una fe inquebrantable en uno mismo. Pero Can, con su espíritu aventurero y su inquebrantable convicción, decidió arriesgarlo todo. Y vaya que hizo bien. Su éxito en la actuación es innegable. Su talento, su carisma y su dedicación al trabajo lo han convertido en un referente en el mundo del entretenimiento. *** La herencia, un secreto a voces ***. Pero, ¿qué hay de la herencia que rechazó? Bien, aunque la información sobre la situación familiar de Can es limitada y protegida por su privacidad, se sabe que Can tenía derecho a una parte de una herencia significativa. Los detalles exactos, como el origen de la herencia y la relación familiar que la originó, no han sido revelados públicamente. Sin embargo, se rumorea y se ha especulado en varios medios de comunicación que el valor de esta herencia era considerable, que se estimaba en una suma importante de dinero y propiedades. Los bienes podrían incluir, entre otras cosas, propiedades en Turquía y otros países, inversiones financieras y otros activos. Ahora bien, y aquí es donde la historia toma un giro fascinante y llena de significado, Can decidió rechazarla. No aceptó la herencia que le correspondía. Esta decisión, sorprendente para muchos, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la independencia, la libertad y los valores personales. *** Las razones: independencia, autonomía y principios ***. ¿Por qué Can Yaman tomó esta decisión? Aunque no existe una declaración oficial que explique en detalle las motivaciones de Can, se han formulado varias hipótesis y se han interpretado diferentes aspectos de su personalidad y trayectoria. La razón principal, según se ha especulado y se ha interpretado en varios medios, está ligada a su deseo de mantener su independencia y su autonomía. Can, desde el inicio de su carrera, ha demostrado ser un hombre que se valora a sí mismo, que busca el éxito por sus propios méritos y que no quiere que nada, ni nadie, empañe su trabajo duro y su dedicación. Rechazar la herencia, en este sentido, fue una forma de reafirmar su independencia, de demostrar que su éxito lo ha construido él mismo, paso a paso, con esfuerzo y perseverancia. Para Can, aceptar esa herencia implicaría, de alguna manera, verse atado a una serie de obligaciones o compromisos que podrían limitar su libertad y su capacidad de decisión. Podría sentirse en deuda, verse influenciado por intereses ajenos a su propia voluntad. Y él, como buen hombre libre y con carácter, no estaba dispuesto a renunciar a esa autonomía. El rechazo a la herencia puede interpretarse como una forma de mantener el control sobre su propia vida, de ser dueño de su destino. Para Can, la libertad de elegir, de tomar decisiones sin presiones externas, es un valor fundamental. Y esta decisión fue una clara manifestación de esa prioridad. Pero la cosa va mucho más allá de la simple independencia económica. Rechazar la herencia también podría interpretarse como una declaración de principios. Can, en varias entrevistas y declaraciones públicas, ha expresado su compromiso con la justicia social y su deseo de usar su influencia para causas importantes. Es un hombre preocupado por el mundo que le rodea y que quiere dejar una huella positiva. Quizás al rechazar la herencia, estaba enviando un mensaje de que su éxito y su riqueza no le definen,
y que está dispuesto a utilizar su plataforma para algo más que el simple entretenimiento. Tal vez quería evitar cualquier conflicto de intereses o cualquier sombra de duda sobre su integridad. Demostró que su valía no se mide en términos materiales, sino en su carácter, en sus valores y en su compromiso con el bien común. Esta decisión, sin duda, no fue fácil. Implica renunciar a una gran suma de dinero, a la seguridad financiera que podría proporcionar esa herencia y a la comodidad que ello implica. Implica renunciar a una parte de su pasado y a una posible tranquilidad económica en el futuro. Pero para Kant el valor de la libertad, la independencia, la autenticidad y el compromiso con sus principios superan cualquier beneficio material. Para él, lo más importante no es la riqueza, sino ser fiel a sí mismo. Y esa fidelidad, esa coherencia, es la que lo convierte en un ejemplo a seguir. *** El impacto, admiración, respeto y un icono reforzado ***. La decisión de Kahneman de rechazar una herencia millonaria tuvo un impacto significativo, tanto en su vida personal como en su imagen pública. En primer lugar, demuestra un coraje extraordinario. Tomar una decisión que implica renunciar a la seguridad económica y a la comodidad requiere valentía y una gran fortaleza de carácter. Es un acto que refleja una profunda convicción en sus valores y una clara priorización de lo que realmente importa en la vida. En segundo lugar, la decisión ha generado aún más admiración y respeto por parte de sus fans y del público en general. Lo ha mostrado como un hombre humilde con los pies en la tierra, que no se deja corromper por el éxito y la fama. Ha generado un vínculo más fuerte con sus seguidores, quienes valoran su autenticidad y su integridad. En tercer lugar, esta acción ha reafirmado su estatus como un ícono, no solo por su talento actoral, sino también por sus valores y su personalidad. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes y no tan jóvenes que sueñan con el éxito y la fama. Su historia demuestra que es posible alcanzar el éxito sin sacrificar la integridad, y que el dinero no lo es todo en la vida. Además, la decisión ha generado un debate en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde se ha discutido ampliamente la importancia de la independencia, la libertad y los valores personales. La historia de Kahneman ha servido como inspiración para muchas personas que se enfrentan a decisiones similares en sus vidas. El impacto positivo de esta decisión no se limita a su imagen pública. También ha influido en su forma de trabajar y de relacionarse con su entorno. Se ha mantenido fiel a sus principios, ha continuado buscando proyectos que le apasionen y ha utilizado su influencia para causas sociales. *** Contexto y reflexiones. Un hombre con visión de futuro ***. Y no olvidemos el contexto en el que se produce esta decisión. Kahneman, además de su trabajo en televisión, ha incursionado en el mundo del modelaje y ha participado en campañas publicitarias de gran envergadura. Es un hombre de negocios inteligente con una visión clara de su futuro. Es importante recordar que Kahn ha tomado decisiones financieras inteligentes que le permiten vivir cómodamente y perseguir sus sueños. No se trata de un hombre que carece de recursos o que no tiene ninguna estabilidad económica. Su rechazo a la herencia no es un acto de desesperación o de necesidad, sino una decisión consciente y meditada. La herencia, en este contexto, representaba algo diferente. Era una cuestión de principios, de valores, de demostrar que no necesitaba nada para ser quien es. Era una forma de reafirmar su independencia, de demostrar que su éxito se basa en su propio trabajo y en sus propios méritos. Es un ejemplo de cómo priorizar lo esencial, la libertad, la autenticidad y la coherencia. Es una lección para todos nosotros, que a veces nos vemos tentados por la comodidad y la seguridad, olvidando lo que realmente importa. *** En resumen, un acto de valentía y coherencia ***. En resumen, la decisión de Kahneman de rechazar una herencia millonaria es una demostración de su carácter, de su independencia y de su compromiso con sus valores. Es un acto valiente que nos enseña la importancia de la autenticidad, la integridad y la libertad. Es un ejemplo de cómo priorizar lo que realmente importa en la vida, por encima de cualquier beneficio material. Es una historia inspiradora que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y sobre cómo queremos vivir nuestras vidas. La historia de Kahneman con su elección de rechazar una herencia es una clara señal de que la fama y el éxito no siempre van de la mano con la necesidad de acumular riquezas materiales. Él demuestra que es posible alcanzar la cima sin perder la esencia, sin olvidar los valores que nos definen como seres humanos.
Asterisco asterisco conclusiones y preguntas, un debate abierto asterisco asterisco. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado descubrir un poco más sobre Can Yaman y sobre esta increíble decisión. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió? ¿Qué opinan de esta actitud? ¿Creen que tomarían la misma decisión en su lugar? ¿Qué valores les parecen más importantes en la vida? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. No duden en compartir sus ideas, sus opiniones y sus preguntas. La conversación está abierta. ¿Creen que esta decisión de Can Yaman influirá en su carrera y en su imagen pública a largo plazo? ¿Cómo creen que esta actitud será recordada por sus fans y por la historia del entretenimiento? No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Espero que les haya inspirado y que les haya hecho reflexionar sobre sus propias vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.